Esta semana analizamos una actuación de la Guardia Civil contra un individuo que esgrimía un cuchillo de grandes dimensiones y causó mucha polémica. Paralelamente, tuvimos también esta noticia. La Ertzaintza, la policía vasca, dejará de tener a los que exhiban armas blancas, un retroceso que perjudica a los ciudadanos, dicen los sindicatos. La dirección de la policía vasca transmite a los agentes el cambio de criterio siguiendo instancias judiciales, por lo que, por norma general, solo se les identificará y se les abrirá un atestado por falta leve. Actualmente, para que lo sepamos, se llama delito leve, pero bueno, lo siguen tipificando en las noticias falta leve para diferenciarlo. Llama poderosamente la atención que estamos haciendo una crítica a nivel de lo que tienen que enfrentarse las fuerzas y cuerpos de seguridad cuando se enfrentan a gente armada, ese criterio tan subjetivo, no objetivo, a la hora de actuar, de hacer uso del arma de fuego. Y por otro lado, hay protocolos en algunos sitios que están instando, tras hablar con autoridades judiciales, vamos a ver los magistrados qué criterio desarrollan para ver cuándo tenemos que nosotros actuar de una manera o de otra. Claro, si una persona esgrimiendo un arma blanca, y ahora veremos en qué conceptos, se entiende que es un delito leve, no hay ni que detener, porque los delitos leves no hay que detener, salvo que el ciudadano no dé fianza suficiente comparecer ante la autoridad judicial o no nos dé fianza suficiente su identidad. Si no, es simplemente identificarlo, hacer unas diligencias y remitirlo. En el caso de que se tramite como un delito leve de amenazas, ¿vale? Porque estamos hablando de que la esgrima con actitud amenazante. No estamos hablando de una persona que lleve una navaja. Es que hay por ahí mucha gente que lo está liando todo. No, si lleva una navaja, ya veremos en qué circunstancias, qué tamaño tiene, el reglamento de armas. No me voy a poder analizar ahí un supuesto práctico. Estamos hablando de una persona que esgrime un arma blanca con actitud amenazante. Esta noticia viene a refrendar lo que os estoy diciendo yo estas últimas semanas, que no tenemos cobertura jurídica en este tipo de actuaciones. Vamos a analizar un poco la noticia, que es para hilar fino. Se abrirá un atestado por un delito leve, unas diligencias por un delito leve, una persona que lleve un arma blanca con actitud intimidatoria. Que la Ertzaintza dejará de tener, que antes supongo que lo calificaría como amenazas, como un delito de amenazas, a las personas que exhiban un arma blanca en Euskadi, en el País Vasco. Y como norma general, se limitarán a identificar a la persona, como bien os he dicho, retirarles el arma o objeto peligroso, que se hará un acta de incautación y aprehensión, y levantar un acta de infracción por un delito leve de amenazas. Aquí sí que lo han tipificado bien. Anteriormente, la falta del Código Penal pasó en el año 2015 a convertirse en delito leve. Para el ciudadano a pie, ¿qué quiere decir? Pues que antes una falta penal que no se detenía se convirtió en el término de delito leve. Le cambiaron el nombre. Pero sigue siendo lo mismo. Se le identifica, se hacen unas diligencias al juzgado, pero no es un delito que conlleve ni penas de prisión y nunca se tiene que detener salvo las circunstancias que he dicho yo. ¿Qué pasa? Que este cambio de criterio por parte de la Policía Autónoma Vasca ha sido comunicado mediante una circular a todos los agentes, atendiendo, según se señala en la comunicación, a la interpretación que se está haciendo por parte de instancias judiciales del delito de amenazas leves. Entonces, instancias judiciales está interpretando que el delito de amenazas graves y leves, esa valoración jurídica, que está efectivamente del artículo 169 al 171 del Código Penal, lo están interpretando ellos con una ponderación. Es que la noticia, si se basa en ese protocolo, es que es para cogerlo, hilarlo, y a mí todas estas manifestaciones que me están haciendo y comentarios que hace gente que a lo mejor que no son duchos en la materia o gente que son compañeros, pues vamos a ver hasta qué punto estamos llegando de valoración subjetiva de una actuación. Perdonad que me ponga así, pero es que esto ya clama al cielo. Desde el sindicato ERNE consideran que se trata de un retroceso, por supuesto, que dificultará mucho la labor de los Ertzaina y junto con los otros sindicatos de la Ertzaintza con los que funcionan en unidad de acción. Solicitarán reuniones con instancias judiciales y de la Fiscalía para que se solucione este sinsentido. Que no entendemos este cambio de criterio, que es muy perjudicial para la ciudadanía, porque llevarte detenido a una persona que está amenazando o amedrentando creemos que es lo correcto. Es que es alucinante. Pero bueno, ha señalado el secretario general de ERNE. En toda España se detiene a los que llevan un arma blanca. No entendemos que aquí tiene que ser diferente. A ver, no es los que lleven un arma blanca, que la porte con actitud amenazante o agresiva, estilo la actuación que vimos justamente esta semana con el tipo este del machete de grandes dimensiones que amenazaba a la Guardia Civil. Si ya creamos una polémica diciendo que los guardias tenían que haber disparado, que no tenían que haber disparado, imaginaros que según determinados criterios de este protocolo de actuación ni siquiera lo tienen que detener. La incongruencia total y absoluta que plantean desde determinadas instancias judiciales, que espero que sea un error, hacia la actuación de un policía en la calle que tiene que decidir en segundos. Seguimos.
Aquí hace una afirmación, dice, si es más garantista con el delincuente que protector con el ciudadano. Hombre, por supuesto, al final nosotros somos esa delgada línea azul que estamos entre la delincuencia y el ciudadano. Si a nosotros no nos dan herramientas, pues la delgada línea azul se rompe. La orden de la dirección de la Ertzaintza a sus agentes, que ha sido adelantada por el diario El Correo, se ha transmitido a través de una circular interna en la que se recuerda que, bueno, si alguien tiene la circular, por favor que me la haga llegar. Por privado, se la agradecería. Que en instancias judiciales se viene declarando reiteradamente que la diferencia entre amenazas de carácter grave o leve radica principalmente en el aspecto cualitativo y cuantitativo. O sea, qué clase de amenaza se hace y en qué gravedad. Y en este sentido señala que ha de valorarse la gravedad de la amenaza en atención al momento en que se produce, las personas que intervienen, los actos anteriores, simultáneos y posteriores. Si será la amenaza grave, esta sea seria y creíble por ser potencialmente esperado por un comportamiento agresivo que lleve a efecto el mal amenaza. Por lo tanto, concluye que el mero porte o exhibición de armas o objetos potencialmente peligrosos es un delito leve de amenazas que no lo convierte en un delito grave, sino atendiendo a las circunstancias del hecho, el contexto del mismo y la credibilidad que se vaya a llevar a cabo sobre dicha amenaza. Vamos a traducir. O sea que hay que valorar las circunstancias en las cuales esta persona está amenazando con un cuchillo a la gente. Hay que valorar las cuestiones anteriores, posteriores. Hay que tener en cuenta si esa persona depone o no depone su actitud. Y en base a eso, luego nosotros analizar jurídicamente si tenemos que detener, si solo tenemos que instruir las diligencias sin detener. Un tío que llega a un bar, la lía en el bar, está súper agresivo, tenemos un manifiesto, pero cuando llegamos nosotros se comporta aunque haya estado con el cuchillo en la mano. Se lo retiramos, le hacemos diligencias y se queda ahí en el bar. Y nosotros nos vamos. Se queda a la puerta del bar. Está tranquilo ahora. Cuando nos vamos, la vuelve a liar. Es que teníais que haberlo detenido. Pues, ¿pero por qué? Sí, según este criterio objetivo y tal. O al revés, una situación en la cual una persona, por lo que sea, está muy nerviosa, pero luego se consigue tranquilizar y a lo mejor... A ver, la cuestión es, ¿esto es objetivo o subjetivo? Esto no es una herramienta para que ante determinadas situaciones los policías se enfrenten a abogados que les tipifiquen detenciones ilegales porque van a decir que no se daban estas circunstancias. O sea, vamos a tener que hilar tan fino en que vamos a tener que ver que una persona que llega agresiva a una zona, vamos a tener que justificarlo todo y se nos va a pedir que actuemos, en este caso a los compañeros del País Vasco, que sean juristas en el momento y que valoren estos conceptos subjetivos. Vamos, es que este planteamiento que he ido haciendo últimamente, que las cosas tendrían que ser más sencillas, esto ya, a mi juicio, dentro de un análisis, a lo mejor estoy un poquito más vehemente, pero creo que clama al cielo. Pero bueno, seguimos. Es decir, salvo que concurra otro delito o circunstancias previstas en la normativa procesal, si hay otro delito que ha cometido, de robo, de lo que sea, por los que proceda la detención de la persona, solo se instruirá un atestado identificando a esa persona en calidad de investigada. Cuando hacemos un atestado, unas diligencias de prevención por una persona que no está detenida, se le hace una lectura de derechos, para la gente que no sepa, lo típico de que se ve en las películas, como investigado no detenido. O sea, no se le tiene que leer todos los derechos del artículo 520 de la LECRIM, de lo típico de, pues por ejemplo, no hay que llevarlo a un centro médico, tal, se le identifica ahí en el lugar y se le da el acta de lectura de derechos y se le informa de que está investigado no detenido. Eso sí, dice siempre que la víctima interponga una denuncia. O sea, necesitamos encima la denuncia por la parte implicada de las amenazas. Quedan fuera de esta instrucción si esta exhibición del arma se hace dentro de un contexto de violencia machista que tendrán un tratamiento específico diferenciado. Bueno, explicaros que las amenazas leves en el ámbito de la violencia de género, me parece recordar que es el artículo 171.4 o 171.6, disculpad que estoy ahí, creo que es el 171.4, habla que esas amenazas leves que estamos hablando, que solo en el ámbito normal es un delito leve, una falta, en el ámbito de la violencia de género se considera una amenaza leve, pero tiene pena de prisión y por lo tanto es delito menos grave, ¿vale? Creo que es hasta un año de prisión, por lo tanto, automáticamente esta persona habría que detenerla sí o sí, en un ámbito de violencia de género, para que lo sepamos. Nos dejan la patata caliente estas manifestaciones a los agentes que vamos a tener que decidir en cuestiones de segundos si detenerlo yo, lo que estoy diciendo yo. Te lo dejan una valoración y encima da pie a que se nos plantee que lo hemos hecho mal. Dice Segura desde el sindicato mayoritario de la Ertzaintza: si ahora consideramos que hay que detener a una persona y luego nos dicen que en sede judicial que no hemos actuado bien, que una detención ilegal, se pregunta, necesitamos que nos den herramientas para trabajar en la calle y así lo vamos a pedir también al Lehendakari. Imanol Pradales señala: aparece alguien por la calle con un cuchillo y te tiene que cortar un poquito para que le podamos detener. Es un sinsentido. Nos parece que los jueces y los políticos tienen que facilitarnos nuestro trabajo en la calle y vamos hacia atrás. No sé a qué se debe este cambio de interpretación, pero flaco favor nos están haciendo en la situación de peligrosidad que estamos. Aunque la nieguen, solo añado yo, aunque la estén negando, estamos en una situación diferente. Yo no soy la persona más veterana del mundo, pero ya llevo desde el año 2004 en la calle y veo que las cosas se han ido incrementando y a mí no me van a engañar. Me da igual lo que me digan determinados sectores, es la realidad. Y si están equivocando, te hice una explicación, no sé si os servirá de ejemplo, pero es como si tú trabajaras en una empresa, aquí en Castellón son comunes las azulejeras, y la persona que tienes encargada te dijera
verá que están saliendo muchos azulejos rotos. Se lo comunicarás a tu encargado y tu encargado se lo comentara al jefe, al dueño de la empresa, y dijera que no, que eso no puede ser, que los azulejos salen perfectos. Y tú estás viendo en la cadena que están rompiéndose todos los azulejos. Pues así nos sentimos los policías, que los que estamos en la calle estamos viendo que los azulejos se están rompiendo y no nos hacen ni puñetero caso. Pero bueno, y esto no es un tema político, da igual que seas de izquierdas que de derechas. Los policías todos tendrán su ámbito político en su vida personal, pero estamos viendo que los azulejos se están rompiendo y no nos hacen ni puto caso. Y ahora vamos al dato de Alemania, recordando los sucesos ocurridos hace unos días en Alemania, donde un hombre apuñaló a 3 personas, y las fiestas de las capitales vascas de auténtico calvario con las agresiones con armas blancas. Las leyes deben estar al servicio de los ciudadanos. Señala Segura que advierte de que puede haber un efecto llamada. Si todo el mundo puede llevar navajas sin temor a ser detenido por ello, puede haber más gente que la saque en la calle. Esto por un lado. La cuestión, efectivamente, hay determinadas cuestiones culturales de que en otras situaciones de contexto de peligrosidad en países entienden que una persona que no lleva un arma blanca para defenderse se siente como desprotegido en la calle. Es un tema también cultural o personal. Aquí en Occidente nosotros no tenemos ese concepto y seguimos sin entenderlo, ¿vale? Las aprehensiones por arma blanca tienen un número efectivo por gente que no lo hace. Ya no me meto si lo hacen por mal, lo hacen para defenderse, pero porque su concepto de defensa viene por ahí, de que ellos si van sin un arma blanca se entiende que van desprotegidos. Seguimos con otras manifestaciones. Aquí en el programa Espejo Público de Antena 3 se entrevistó este caso del secretario general de la Asociación Profesional de la Euskal Policía, Euspel, y bueno, vamos a ver lo que dice en relación a esta nueva normativa. Contarles ahora la polémica decisión en el País Vasco. Van a ver, la Ertzaintza, la Policía Autonómica Vasca, va a dejar de detener a aquellas personas que lleven o amenacen con armas blancas. Los sindicatos policiales no entienden este cambio de criterio y denuncian que es un retroceso. Una noticia que hemos conocido justo después de que se produjera este pasado fin de semana esta escena, aquí la tenemos, en la que un individuo, cuchillo en mano. Las televisiones están haciendo eco de lo mismo que me hice yo eco esta semana. Qué coincidencia que tenemos esta situación. Paralelamente se incide en que se actúen, que no actúen, y por otro lado, paralelamente tenemos la noticia que estamos comentando. Lo ven, además un cuchillo de grandes dimensiones en Badajoz, amenace a esos agentes de la Guardia Civil que además están pues, prácticamente atados de pies y manos porque no pueden hacer nada, más allá de intentar negociar de viva voz. Claro, esto se produce en Badajoz con los agentes de la Guardia Civil y de forma paralela conocemos esa decisión de la Ertzaintza. Os recuerdo que la propuesta que hice yo en relación a que se rompe determinada distancia y se aplique la regla de Tuele, cuando hay jurisprudencia del Tribunal Supremo en relación al mismo, que ya se reconoce, por ahí tendrían que ir instancias judiciales. De no detener ni hacer nada cuando alguien porte o amenace con un arma blanca. Tenemos con nosotros a Julio González, el secretario general del Sindicato Policial Euspel. Muy buenos días. Hola, buenos días. ¿Cómo valora usted esta decisión de la Ertzaintza y por qué? Pues, ¿Por qué se toma? Esto viene por un correo que fue mal redactado y el criterio no ha cambiado. Acaba de sacar una nota a la dirección manteniendo el criterio que teníamos hasta ahora. Las leves no se detienen, las graves sí. Las leves hay que denunciar, como en el resto de España. Y si alguien porta un arma por la calle, pues se le retirará, o un objeto peligroso, de seguridad ciudadana. Pero no se le detiene, o sea, alguien va con una navaja por la calle y se le retirará. Depende. Se le detendrá si incurre un delito de un porte dinámico, si es un arma prohibida y son las amenazas graves. Alguien que amenaza desde la calle, pues con un cúter. Alguien que está en un balcón, la amenaza no se puede realizar, sería leve. Se le procederá a denunciar, a retirar el cúter y necesitaríamos denuncia de la persona que está en el balcón, por ejemplo. Otra cosa es que esté al lado, la objetividad de la amenaza se pueda realizar, que es lo que dice el Código Penal. Entonces ahí sí. Y también la falta de formación que se nos está dando y no se puede hacer una aclaración mediante un correo electrónico. Tenemos una academia que los agentes han de pasar por allí. Pero hasta ahora entiendo que sí, ¿no? O sea, ahora el hecho de llevar un arma, un objeto punzante y amenazar con ese objeto punzante, aunque no se materializara el ataque, sí que era motivo para detener a alguien. Ese es el cambio importante. Y sigue. Si la amenaza es real y hay posibilidad de que se llegue al final con ella, se procede a la detención. Sigue siendo una amenaza grave. El problema es que los agentes lo tienen que decidir en un minuto de actuación, con gente gritando,
gente llorando. Claro, es que él está planteando el concepto jurídico de lo que es una amenaza grave y una amenaza leve. Él dice que mediante un correo se les ha comunicado esa circular. El problema es que yo creo que de la manera que lo han planteado, el cómo tienen que decidir en esos casos, yo creo que ahí viene la clave de lo que va a explicar ahora, qué es lo que yo os estoy diciendo, qué es lo que más me llama la atención. ¿No? Y el juez y los legisladores tienen todo el tiempo del mundo. Pero lo que tienen que hacer es cambiar la legislación para que no se pueda portar ningún arma por la calle. ¿Qué problema puede suponer para los agentes? Porque claro, usted lo que dice es que al final se carga toda la prueba sobre la decisión del agente en una situación límite, que decida si detener o no. Y teniendo en cuenta que luego ustedes muchas veces cuando están en la calle se exponen a propios procedimientos internos dentro del cuerpo cuando se considera que a lo mejor la decisión no ha sido la correcta, ¿no? Ese es el miedo al que se enfrentan muchos agentes. Eso es, los agentes les va a generar indefensión y dudas que llegarán y estarán pensando si es leve, grave, lo iban a materializar por mucho que me diga la víctima, sí, no, ahí va a estar. Y el instructor jefe, que al final es el responsable final de la puesta en libertad, pues también dudará. Así es. Y es por una mala legislación y una falta de acción continua. Claro, pero es tan difícil, Julio, que se sea muy claro, muy contundente. O sea... A ver, es que es una de las cuestiones, está abordando una de las cuestiones claves de que tenemos las fuerzas del Cuerpo de Seguridad actualmente. Lo hemos hablado, toda la polémica que ha habido con el Club Desokupa, porque hay una falta de formación táctica y técnica en relación a la policía. Una falta de formación continua en relación a estos criterios que encima son difusos y difíciles de interpretar. Es decir, se nos están planteando cuestiones que los juristas, gente hipercapacitada, tiene horas y horas para debatir. Y es lo que dicen nosotros en segundos tenemos que plantearnos cuestiones que otras personas que están mucho más formadas que nosotros, su ámbito de estudios y de trabajo solo tiene que ver con eso, y nosotros que somos policías, que somos el grupo C1 de la administración, que nos exigen unos conocimientos que no son normales, aunque seas de escala técnica, aunque seas un mando, decidir en escasos segundos cómo es una actuación. Por eso tenemos el principal problema de que a toro vencido todos nos sentamos con un café y comentamos la actuación, y esto es muy complicado. Y está haciendo un alegato que me gusta mucho porque está diciendo que hay que cambiar la legislación. Pues efectivamente, posiblemente la instrucción que está planteando tiene ciertas cuestiones que son generales. Ha hecho como una especie de recordatorio, pero claro, lo ha dejado por escrito, que a mi juicio da pie a lo que ha dicho anteriormente en las otras manifestaciones en la noticia, de que si no hacemos lo correcto, ¿qué va a ser? ¿Detención ilegal? ¿Vamos a estar en duda? Si yo tengo que dudar, ante la duda la situación menos restrictiva, porque me juego mi empleo. Se prohíbe portar objetos punzantes y cualquier tipo de amenaza, se vaya a materializar o no, implica que esa persona puede suponer un peligro y se detiene y se le toma declaración, ¿no? Es tan difícil que sea eso, así. Lo digo por seguridad de todos. Sí, es tan fácil como cambiar la legislación. Ya está. Los legisladores cambian, los jueces lo aplican y nosotros procedemos a detener. Claro, nosotros somos la mano. Es un cambio legislativo que además con el aumento de agresiones en toda España, Europa, pues sí que conviene cambiar y que nadie pueda portar objetos peligrosos o armas blancas por la calle, y menos armas de fuego. Claro, estamos viendo la secuencia de lo que ocurrió este fin de semana en Badajoz, insisto, con la Guardia Civil, ahora estamos hablando de la Ertzaintza, pero este individuo, digamos, que lleva un objeto punzante, profiere una amenaza, grita una amenaza directa a los agentes, vamos, más que amenaza, se encara con ellos, ¿no? Aquí tiene que ser el agente el que decida si eso es una amenaza real o no, esa es la realidad, ¿no? Esa es la realidad, eso es. Así es. Que la gente va a tener que decidir si esa amenaza se puede llevar a cabo o no. Claro, y luego tú vas a decir lo contrario. Luego el juez le puede buscar las cosquillas para que nos entendamos, Julio. A ver, para que haya un... Ojo, que luego la televisión, igual ahora dice eso, que luego si hay noticias lo otro, han hecho fuego antes de hora, que los protocolos tal, que han matado al pobre hombre porque estaba con un trastorno mental, que estaba bajo los efectos de las drogas y tenía problemas, y saldría la familia en contra, que ha presentado denuncia en contra de los agentes. Esto es la realidad que tenemos hoy. ¿Por qué? Porque la legislación no es clara. Una detención ilegal tiene que haber dolo. En este caso sería al instructor jefe, si fuese una amenaza leve, claro, el que le tendría que poner en libertad, y ahí sí que podría tener problemas si no hace la puesta en libertad. Claro, el instructor jefe que está diciendo es el que, digamos, es el mayor responsable de detención, es el que practica las diligencias y por lo tanto si hay que imputarle un delito, en este caso, sería sobre todo al mayor responsable si hay un delito leve que no provoca detención y lo hubieran detenido, que estamos hablando de antes. Imaginaros si depende de mí, en este caso, yo soy el responsable y a la mínima duda yo no lo voy a detener. Callejón sin salida al que se encuentran ustedes, por tanto. Pues Julio González, muchísimas gracias. Ojalá que se lo pusieran ustedes más fácil porque pues sí, la seguridad suya al final es la seguridad de todos los ciudadanos.
la Gracias. delgada línea azul. Muchas gracias a vosotros. Gracias. Buen día. Bueno, pues como veis, se está planteando desde varios sectores el mismo planteamiento que estoy haciendo yo. No es que sea un loco que esté diciendo cosas a nivel general. Desde este canal lo que quiero dar es un poco de la voz al sentimiento que tenemos todas las fuerzas de ciberseguridad en muchas situaciones, y en este concretamente lo que pedimos es una legislación más clara, más concisa en determinadas situaciones. Para terminar, vamos a hacer un planteamiento de una situación, una cuestión final que se planteó desde la cuenta de una policía para el siglo XXI, que nos ha llamado poderosamente la atención y que a lo mejor podría dar un poco luz a este tipo de instrucciones. Es una teoría de ellos y nosotros solo lo vamos a comentar. Aquí tenemos un tuit que nos dice justamente que dos noticias juntas se entienden mejor, y por un lado dice que el viernes 26 de julio de 2024 decía que la Ertzaintza alerta del aumento de los delitos con armas blancas. Los agentes decomisaron un 35% más de navajas por los cacheos en zonas de ocio nocturno. Por otro lado dice que la Ertzaintza extiende en todo Euskadi la orden de no detener a quien exhiba un arma blanca. Ya sabéis que desde esta asociación llevan una pelea con la manipulación de las estadísticas, de incremento de la inseguridad ciudadana, y hacen un razonamiento. Si los políticos se basan su gestión en ciertas estadísticas en las cuales al final lo que intentan es solucionar un problema, si una persona toma posesión de una responsabilidad y no bajan los números de las estadísticas y no suben, se le va a pedir responsabilidad. Si esas estadísticas bajan es que está haciendo una gestión excelente. La realidad da igual. Lo importante es lo que puedas vender. Y con esta reflexión finalizo este vídeo. Nos vemos a la próxima. Suscribiros, dale a like si os gusta y seguiré subiendo este contenido. Nos vemos.